Buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Sean bienvenidos. Es un gusto de poder estar compartiendo la palabra de Dios, el cual nuestro Dios puso en el corazón de las hermanas de que se predicase del mensaje de la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por ese privilegio, por esa invitación. A pesar de que ya somos miembros de la iglesia Betania, para mí es un gusto y un placer de poder estar aquí, de poderme parar aquí en este lugar. En muchos años solamente pasaba yo por la calle y volteaba yo a ver hacia acá, pero nunca me imaginé poder estar aquí en este lugar, que ya hemos estado en otros lugares, pero para mí es un gusto y un privilegio de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Decía hace un momento una de las alabanzas que cantaron los hermanos familia Oporto, algo que la familia, el hogar, si no está Cristo sería como una casa sin techo, a la deriva de los tiempos climáticos, tormentas. Pero es necesario, como dice la alabanza, tener a Cristo en el hogar. Podemos ver algo diferente. En mi caso, en aquellos años sin Cristo no era un hogar ni una casa, sino era un centro de batalla en los hogares. Y vamos a orar por esta palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Santo, te pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Quien seas tú, Señor, que nos lleve, Señor, con el plan y el propósito, el mensaje de tu palabra a tu pueblo, Señor. Una palabra que nos va a edificar, Señor. Seguramente no vamos a salir a como entramos. Nos iremos, Señor, con una visión, con una enseñanza de lo alto, Padre Santo. Te ruego, pues, Padre, que tú guardes nuestra mente, nuestro corazón, Señor. No permita, Señor, algo que nos quiera distraer en este tiempo, en el cual dedicamos a ti, con nuestro cariño, con nuestro amor, Padre Santo. Usa mi vida, Señor, a la manera, Señor, que a ti te plazca y conforme a tu voluntad. En tus manos, Señor Padre Santo, he depositado mi confianza en ti, Señor, y quien seas tú, Señor Padre Santo, dirigiéndome, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, amados hermanos, como podemos ver desde el día de ayer que se dio inicio los temas, ¿verdad? La semana del hogar. Y hoy se estará viendo este tema, pastoreando por medio de la comunicación. La lectura bíblica que acabamos de leer, amados hermanos, nos indica y nos habla del buen pastor. Antes no conocíamos quién era Jesús. No sabíamos quién era el Hijo de Dios. Andábamos errantes. Pero hoy la diferencia que ha hecho Jesús en nuestra vida, que hoy podemos tener un pastor en nuestras vidas. Amén. Aquí en el versículo que nos dice la palabra de Dios, Juan 10, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca, conociendo de Dios. Decía un momento, una familia sin Cristo no es hogar y no es casa, sino solamente es un campo de batalla. Y todos los que venimos sin antes de haber conocido de Jesús,
experimentamos aquellas malas experiencias, pero hay la diferencia que Jesús hizo en nuestras vidas, y por lo que puedo ver, veo jóvenes que ya hoy son padres de familias, que tienen hijos todavía pequeños y aún ya muchachos jóvenes, y esa es la promesa de parte de Dios. Como dice allá en Hechos 16:31, donde habla, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La casa representa a la familia. Pero aquí en el tema que nos habla, amados hermanos, donde habla, dice, la pastoral de Jesús. ¿Qué es la pastoral de Jesús? La pastoral de Jesús es el pueblo de Dios. Jesús es el pastor y el pueblo que estamos reunidos conformamos ese grupo de ovejas, esa iglesia de Cristo en el cual es el buen pastor. Pero hoy en día, amados, familia, el Señor fija una pauta para desarrollar una pastoral efectiva en nuestra familia, en nuestros hijos. Pero a través de esto existe algo que nos dice pastoreando por medio de la comunicación. La comunicación es algo que nos lleva a poder hablar, entablar pláticas, pero parece ser que los hogares no hay comunicación a veces salimos por una puerta y salimos por la otra. Parece que lo único que habita ahí es la soledad. El enemigo siempre ha intentado eso, como dice la palabra de Dios, cuando dijo Jesús, si aún las piedras, dice, si nosotros callamos, dice que las piedras, ¿qué? Hablarían. Entonces, la importancia de la comunicación, donde dice, me refiero a la comunicación, Jesús dijo, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas y siguen porque conocen su voz. La comunicación es una base sólida en el establecimiento de una pastoral de acompañamiento para nuestros hijos. Jesús había establecido esta relación cercana con sus ovejas. Ellas conocían su voz y él conocía de ella. Es imposible establecer una pastoral significativa sin tener relación cercana pastoral. A veces cuando nos levantamos, amada iglesia, parece que pasamos y lo vivimos por experiencia. No es que estemos enojados, a veces hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas planes o problemas que hay en casa, podemos compartirlo, llevarlo como a la oración, no llevarlo tal vez a los problemas, a los conflictos, sino que nosotros lo podemos llevar a través de la oración. Pero qué importante es, decía un momento, de los hijos. Hace un momento estaba yo viendo y días pasados veía yo una reflexión y siempre le he platicado allá por la misión de una niña que iba viajando en un avión de una ciudad hacia la ciudad de Nueva York, pero llegaron unas inclemencias y turbulencias allá en el aire que el avión se tambaleaba allá en las alturas y la gente comienza a tener el pánico, el miedo. Pero la niña iba leyendo, instruyéndose en un libro, pero la niña parece ser que no le daba importancia a las circunstancias que estaba pasando en contorno del avión. Y una de las pasajeras le dijo, oye niña, ¿tú no tienes miedo de lo que está pasando? Y le dijo, no tengo miedo. ¿Y por qué no tienes miedo? Porque mi padre es el piloto que va allá. La gran confianza que tenía esa niña en su padre, seguramente había una confianza, había una comunicación. Me imagino que le dijeron, hija, vamos a viajar de un lugar a otro, asegúrate el cinturón, sujétate, no te preocupes porque yo soy el que voy piloteando el avión. Algo que esa reflexión nos ayuda a entender, amados hermanos, es que la niña
conocía realmente a su padre. Esa es la importancia, iglesia, que nosotros, nuestros hijos, desde temprana edad, pueden ir conociendo a sus padres. ¿De qué manera va conociéndolo? A veces el niño nace y lo que queremos ya cuando tiene 2 años, queremos que ya pronuncie una palabra, que diga papá, mamá, quiero comer y beber. Pero ¿cuál es eso, el motivo o el significado de que el padre tiene que explicarle, enseñarle a hablar al niño para que tengan a través de él que una comunicación con él? Si el niño se le va dejando a una cierta edad, el niño lo va a ir viendo tal vez como su padre, pero ¿cómo conocerlo? ¿Cómo conocer su hablar? ¿Cómo conocerlo a través de un consejo, como dicen los proverbios? Es importante la gran comunicación que puede tener la familia en el hogar. Casa a un hogar es muy diferente. Un hogar donde están establecidas reglas, donde está Jesús en el centro del hogar, donde hay condiciones, donde hay maneras de orar por la mañana y la tarde, cuando hay que por los días domingos y miércoles que hay que congregarse, que vaya sabiendo el niño la dirección y lo que le podemos decir al niño. Cuando va creciendo el adulto, el joven, teme al Señor, sírvele y sigue a Jesús. El niño puede ir conociendo, como dice aquí la misma palabra, va conociendo la voz de su padre y va conociendo la voz de Jesús, que seguramente no tan fácil podrá ser engañado como dice la palabra de Dios. Podrá venir un pastor falso, pero el niño, el joven en la escuela, donde quiera que se encuentre, no tan fácil puede caer en un engaño ese niño, ese joven, porque conoce principalmente a su padre. La mayor principal enseñanza de los niños no tanto es en la escuela, sino desde la casa. A veces el niño puede representar 2 caras, una como hijo en la casa y otra como estudiante allá en la escuela. Pueden venir quejas y a veces el padre, no puedo creer que mi hijo haya hecho esto. Es importante la gran confianza que podemos tener. Pero una de las causas deficientes de la comunicación de padre e hijo, una de las causas es tener una comunicación deficiente entre padre e hijos, que tenemos una personalidad distinta. Por ejemplo, hay quienes son extrovertidos, o sea, hijos que pueden hablar, como dicen por ahí, hasta por los codos. Y los introvertidos probablemente no pasan la clásica respuesta de sí o no. ¿Lo hiciste o no? O sí lo hice, una de las cosas. Entonces, pasando el tiempo, amados hermanos, los niños adquieren un temperamento. Y a veces podemos decir de tal palo, tal astilla, hijo de tigre, tigre pintito. A veces nos puede avergonzar, no es que esté de apellido Mendoza. A veces podemos consentir y podemos ver los tres temperamentos que pueden tener, las características que pueden tener nuestros hijos, que puede ser el agresivo, el asertivo y el pasivo. Podemos ver el hijo pródigo cuando salió de casa, tal vez le exigió de una manera algo agresiva o pasiva a su padre, dame la parte que me toca. Ya no quería estar. Hubo una comunicación solamente para decirme, dame mi parte y me voy. Entonces, esa es una de las distintas personalidades que tiene en el carácter y el perfil del joven, del niño. Pero algo que nos puede seguir pasando en el tiempo o la falta de tiempo es una de las principales causas por las cuales muchos padres e hijos tienen una comunicación deficiente, baja, muy poco nos comunicamos. En este caso, mis hijos se fueron, están lejos. La niñez, y yo vivo arrepentido, amados hermanos. La niñez, si no la aprovechamos, cuando los niños, la niñez pasa solo una vez.
En ocasiones me tocó llorar, amados hermanos, por no haber aprovechado el tiempo, de haber jugado, de haberlo llevado a un lugar para disiparnos, para disiparnos, para jugar, para que ellos hayan podido ver esa parte de ese cariño del padre, a como la madre puede darle el cariño, el calor de madre. A veces dice, no, es que yo la hago de padre y madre. No, solamente le estarás dando el calor de madre. De padre es muy diferente. Y eso hoy día los jóvenes hermanos que tienen hijos pequeños, aprovechen el tiempo. Porque yo vivo arrepentido y en una ocasión me invitaron a una predicación para predicar sobre el Día del Padre. Y le dijo, Señor, dime la palabra que se ha de predicar. Y lo que me dijo el Señor así me hizo sentir, me dice, acuérdate de tus hijos, cómo lo viviste con ellos. ¿Y qué es lo que hice, hermanos? Levanté el teléfono y a cada uno de ellos, el último lo pude haber localizado como a la 1 de la mañana. Y le dije, hijo, perdóneme por el tiempo que no les dediqué yo. Mamá sí se los dedicó, yo no. Perdóname por el tiempo que no les dediqué, porque hubieron mucho tiempo para haberle dedicado y no podremos decir que no hay tiempo. Eclesiastés nos dice en capítulo 3, hay tiempo para sembrar, para arrancar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de odiar, tiempo de morir, tiempo de brincar. Hay tiempo. Lo que pasa es que nosotros a veces, el tiempo, a veces podemos decir, el trabajo, que vengo cansado, voy a echarme mi siesta. Pero tenemos que sacrificar ese tiempo. Yo hoy puedo tener mis nietos, pero solamente son mis nietos. Los hijos son los hijos. Los nietos ya es de la segunda generación, que es bonito tenerlos, los nietos. Pero algo grandioso que nosotros podemos dar como a los jóvenes es poder tener una gran relación familiar. Y por lo que puedo ver a muchos hermanos, jóvenes, hijos de hermanos, que pueden dedicarle el tiempo a sus hijos. Pero hay algo que pueda distraernos también, amados hermanos, es la tecnología. Aquí no nos preocupemos que el enemigo venga a la casa a través quizás del muchacho que es pandillero, del alcoholismo, el drogadicto, no, sino uno del enemigo. Y recuerdo hace mucho tiempo de algo que se publicó cuando China dijo, algo que no me va a ganar Estados Unidos no es con la guerra nuclear, sino yo soy el que voy a dar la batalla, voy a tener la victoria a través de la tecnología. Y hoy en día, padres jóvenes, para que el niño pueda estar quieto, le compran ya su tablet, su celular. Es un riesgo, es un peligro. La palabra que nos dice aquí, una pastoral. Usted y yo somos una pastoral que conformamos de los hijos que Dios nos haya dado, de 1 o 2, 3 hijos, iglesia. Somos responsables, somos como el líder. Somos líderes, somos pastores en nuestras casas, somos sacerdotes en nuestras casas, para que nuestros hijos vayan creciendo a través de que nosotros somos el medio, lo que dice el tema, la comunicación. El enemigo está empeñado para llevarlo a través de que el niño, y podemos saber ahora en Comalcalco, amados hermanos, y escuchamos las noticias, que los señores salieron a comer y le dijo, vámonos, no quiero salir, papá. Un niño de 10 años en Comalcalco. El niño se quedó y se metió en ese juego de la muerte. Y cuando ellos regresaron a las 2 horas, le dijeron, sal de tu habitación, hijo, que trajimos la cena. Y grande fue su sorpresa, que al abrir la puerta, el niño estaba colgado de la litera de su cama, estaba el niño arrodillado. ¿Qué cuenta le irá a entregar ese padre? Salmo 127 dice, herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Muchos dicen, es que es mi hijo y yo puedo hacer lo que quiera con él. No, es una herencia.
No es una herencia que el Señor dio a los padres. No descuidarnos, pero que había una comunicación. El dinero y la riqueza separan. Conocí hogares de grande dinero, de grandes funcionarios, que solamente en el comedor, ¿sabe quién estaba, amados hermanos? La que hace la limpieza, la que hace la comida. Es la única que estaba sentadita en medio de la sala, porque el esposo viajando por Miami, la esposa por Cancún, los hijos por Acapulco. ¿Cree que había una comunicación ahí? Como todos tenían cuentas bancarias en sus tarjetas, su comunicación que tenía, ¿sabe de dónde es? En el mundo. En todas las diversidades que hay en el mundo, amadas iglesias. Y es una de las grandes importancias, pero que debemos de tener también la paciencia. La falta de paciencia es una barrera fuerte entre la comunicación padre e hijo. Muchos papás no son suficientes pacientes para abordar temas en los diferentes con sus hijos. Desde luego muchos hijos tampoco soportan la corrección y la falta. No sería de padre e hijos, sino serían de enemigos a enemigos. Podemos ver en el tiempo de Adán y Eva, dos jóvenes, y seguramente fueron instruidos por su padre para que aprendieran a ofrendar lo mejor. No puede haber una equivocación de que Adán y Eva no hayan instruido, haya habido una comunicación con sus hijos. Seguramente lo hubo. La paciencia es uno de los puntos muy importantes, amados hermanos, que a veces el niño puede venir, el joven, y a veces nos levantamos como podemos decir, no me hables. A veces dice el hijo, comió gallo ayer porque amaneció algo molesto. La paciencia es una de las cosas que a veces nos atribuyen los problemas, las deudas, las circunstancias que invaden y no nos permiten tal vez que a nuestros hijos. Solamente a mí me queda que yo pueda levantar mi teléfono y le mande unas citas bíblicas a mis hijos donde quiera que se encuentren. Solamente me toca orar. Conocieron y conocen de Jesús, pero estoy seguro que ellos son también del pacto y de la promesa de Dios, porque dice el Señor que hará volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, pero solamente debemos de tener ciertamente esa paciencia. A veces nos rebelamos en la misma carne, hermanos, y atacamos donde separamos y cortamos una comunicación con nuestros hijos. La diferencia de edades, eso es otro caso que hay también el joven. Yo decía anteriormente, y a mí me daba pena haber salido con mi padre, con mi madre. Ya están grandes, yo soy joven, yo debo de caminar con mis compañeros de edades. A veces el niño quiere avergonzarse, el joven del padre. Pero es una de las por las lógicas que siempre existirá en la diferencia entre padres e hijos, pero en ocasiones la diferencia de edades entre ambos puede ser muy marcada. El asunto plantear el siguiente: cuando no sabemos lidiar con nuestra diferencia de edades, viene conflicto sobre todo respecto a la comunicación y las tomas de decisiones. Y el niño ya quiere decir, no, yo quisiera ya tener los 18 años para decidir, por ya no tomar cuenta. Mi padre es una persona grande de edad, pero yo necesito tener mi credencial de lector para ser independiente. El niño está pensando ya que en algo de separarse, ya no quiere saber, como el hijo pródigo, ya no quería saber nada del lugar, de la abundancia. Y es algo que es un gran problema, sobre todo respecto de la comunicación y toma de decisiones. La relevancia del asunto de los hijos. A nuestros hijos muchas veces les importa cómo opinamos. ¿Se parece a mí? ¿Tiene los ojos como yo? ¿Tiene la nariz? ¿Se ríe? ¿Camina como yo? A veces el hijo puede tomar ese comentario del padre. No, que se parece a la madre, que se parece a fulano. Pero algo muy importante, que el joven, a esa estatura de la niña o el niño, le gusta de esa manera. A veces estos temas pueden ser revelantes para que nosotros
o no nos prestemos atención, pero para ello es importante una actitud indiferente de los padres respecto al tema de sus hijos, crea barreras de la comunicación. También es un punto que también distorsiona la comunicación entre padres e hijos. Las consecuencias de una comunicación deficiente entre el padre e hijo es el relato de lo que dice en Juan 10 sobre la alegoría del redil. Jesús estableció varias diferencias entre el verdadero pastor y el falso. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas siguen porque conocen su voz. Mal extraña no la seguirán. A veces el hijo es lo mismo que pasa, iglesia. No ha sabido de un consejo y a veces decimos, no le digas nada al muchacho porque ya sabe lo que hace, ya sabe lo que va a hacer. ¿Qué? ¿Pero qué le has enseñado? ¿En qué se va a defender el joven allá afuera? Siempre los padres a veces decimos, no le digas nada porque ya saben lo que hacen. No saben. Nosotros somos el medio para comunicarle las buenas nuevas de salvación. Cuando ya tienen de la edad de 10 a 15 años, le podemos decir, decide aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador es el suficiente de tu vida. El niño va a decir, lo acepto, lo recibo. Podemos ver que ya tenemos, pero consideremos como también como un pastor en la casa. Él es mi hermano, él es de mi rebaño, mi hijo. Es parte de mi vida y que quiero que algún día posea el reino de los cielos. Y una de las cosas, amados hermanos, que podemos seguir viendo en las consecuencias de la comunicación y deficiencia entre el padre e hijo, por falta, no somos diligentes lo más pronto posible. Algo que le pueda doler al padre y a la madre, ¿sabe qué es? Dice que cuando nosotros, algo que le pasó al pueblo a los egipcios, algo que más les dolió, dice cuando pasó la muerte, dice el Señor, dice que tocó a todos los primogénitos, a tanto de las bestias, de los animales, tocó. Puede morir un padre, puede morir un hermano, pero cuando le toca morir un hijo de la casa, ¿sabe por qué duele? Porque es de nuestra sangre y de nuestra carne, iglesia. Vemos por acá, por este rumbo, que murió esa niña de 13 años. Fue tocado su cuerpo, su corazón, su espíritu de esa familia. Pero creo que esa niña le dejó un gran mensaje. A pesar de la enfermedad, le dijo, quítame de eso, no me pongas esto aquí en el cuarto porque no lo necesito. Y el día que iba a partir le dijo, mamá, entrégame al Señor ya. Porque había un problema, iba a haber una gran separación ya ese día. Pero Dios tenía ya preparado el propósito. Tal vez el padre y la madre y el hijo no tengan la comunicación, pero déjame decirle que Jesús toma ese lugar para tomar la comunicación, como hizo como el hijo pródigo. Lo hizo volver y se arrepintió. Esa niña, esa adolescente pudo haber entregado su vida a Cristo Jesús y vino a traer una comunicación nuevamente a sus padres, porque ya estaba a punto por falta de ¿qué? De comunicación. Pero esa niña vino a entablar una comunicación y se les abrió y hoy están permaneciendo y Dios está haciendo y cumpliendo, y el siervo del Señor de aquí le llevó el mensaje de la palabra de Dios. El medio y el uso que podemos tener de la comunicación, el instrumento que nosotros podemos hacer, somos los padres para llevar el mensaje de la palabra de Dios. El principio para mejorar la comunicación padre-hijo debe de ser, la comunicación es la multifacética que debemos reducir las improvisiones únicamente a fijar las reglas y corregir. Estas ocasiones que nuestros hijos se alejen, desde luego que todo esto es necesario, pero que también los elogios y reconocimientos, las expresiones del amor. Cuando los niños vienen próximamente para julio, que vienen saliendo de sus estudios, tuvieron su carrera, tienen un trabajo, lo primero que solamente nosotros como los cristianos vamos y damos gracias a Dios por lo que el Señor hizo en la vida de nuestro hijo,
que eso fue lo que llevó la comunicación para que el Hijo pudiera llegar bajo la dirección de Dios y el Espíritu Santo a que pudiera adquirir una carrera, una profesión, amados hermanos. Son buenos los elogios para nuestros hijos. Seguramente que es lo que nosotros deseamos para nuestros hijos, que le vaya lo mejor. Queremos que ellos estén prosperados y bendecidos, que no les falte el trabajo, la fuente, que tengan una buena esposa. Nos alegramos, como dice el proverbista. El hijo sabio dice que alegra el corazón del padre. Es una de las grandes bendiciones que puede tener el hombre a través de la comunicación, pero algo que el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo utiliza 3 facetas de la comunicación. Una es la primera, el ruego; la otra es la amonestación; y la palabra de ánimo que le podemos dar a nuestros hijos. Suplicarle: hijo, pórtate bien, que nada te cuesta. Hijo, te exhorto en el nombre de Jesús que todo esto que tú andas haciendo no es bueno. Te exhorto para que sigas caminando en el nombre de Jesús, para darle ese ánimo, esa motivación. Tú puedes, hijo. La carrera que tú emprendiste, tú la vas a seguir adelante. Estamos orando por ti. El niño agarra valor. Pero si nosotros perdemos esa comunicación, sería tremendo. Lo empático, la empatía es lo contrario de la apatía. Entonces algo viene que nosotros podemos hacer. De la empatía es lo contrario de la apatía. Ser apático es no tener interés en ser diferente. Muchos padres actuamos así con nuestros hijos. No nos interesa lo que quieren decirnos o pláticas de los niños, adolescentes. Nos aburren. En aquellos años nuestros padres de antes, que decían: no, ahí está el campo, tú no vas a estudiar. Allá está el campo, vete a trabajar. No hay dinero para que tú estudies. Había un poco de interés. Pero en esta nueva generación, amados hermanos, que puedo estar viendo, el deseo de mi hermano Obed, de los hermanos que estamos jóvenes, su deseo, el interés de que el hijo estudie, de que pueden estar checando su hijo, con quién andas, a dónde andas, hijo, quién es tu novia, tu novio, para evitar que el niño se vaya al alcohol, a la drogadicción. Tiene que ver, pero a veces la función que hacemos nosotros, como dice la palabra de Dios, tenemos una pereza para poderle hablar a nuestros hijos. Estén bien o estén mal, nosotros tenemos poder hablar, amados hermanos. Tenemos a veces el error que a veces no sabemos, pasa un mes, 2 meses, 6 meses, un año, no sabemos cómo está el hijo, cómo está el muchacho. Y esa es una de las cosas que es una pereza que nosotros podemos tener. Tenemos que buscar un espacio totalmente, amados hermanos, para poder tener una comunicación. Hay muchas estrategias, amados hermanos, para llevar al niño. Vas a comer a un restaurante, hay juegos. Hay muchas estrategias de poder traer al niño, porque a veces no es imposible que yo soy adulto y que el niño pues tiene una mente de niño y yo una mente adulta. Jesús habló al niño, a los niños: déjanlo venir a mí. Y los bendijo, los agarró como un ejemplo para que el que se hiciera así como él, en que fuera grande la persona, ilustró ese ejemplo Jesús. Fue escogido, el niño pudo haber sabido, tal vez conoció de Jesús, pero es una gran importancia que puede haber en una búsqueda que nosotros podemos encontrar. Yo con mi hijo el menor, ¿cómo le haré? Yo sé que a él le gusta la carrera policíaca, tiene su carrera. Parece que somos del mismo, como decimos ahí, soy gusano de la misma guayaba. Tengo el mismo nexo, ejercemos la misma profesión. Pero algo parece ser que decíamos de los 3 tipos: agresivo, pasivo, asertivo. Yo una de las cosas que pude: hijo, te invito a comer en tal lugar, hijo. Pero antes de eso yo oré. Poder platicar: hijo, ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo te va? Mi hijo está ahorita ya por Zacatecas, en una zona de conflicto. A veces le digo a mi esposa: no, hijo, mándale un texto bíblico. No nos podemos poner a la altura del muchacho joven que si no me habla, yo no le hablo. Estás cayendo en las mismas situaciones del hijo que está enmudecido, no habla.
Hablen, nosotros hablamos, tenemos palabra de Dios, somos el instrumento para llevar la comunicación a nuestros hijos. El contacto visual, a veces, el contacto visual es fundamental en la comunicación significativa, de lo contrario solo hablaremos, pero no comunicaremos. Yo puedo hablar en la casa. No, ya mi hijo, cuando yo le voy a decir esto, pues no transmito o no transmitimos lo que realmente darle un consejo al muchacho. Nomás lo pensamos, como decía mi patrón, aquello no es que nomás lo pensé, pero no lo llevé a la acción. No llevé aquello inmediatamente para transmitirlo. Solamente nos quedamos con la información para poderla aportar a nuestros hijos. Entonces, una de las cosas más, por el centro de la conducta y la comunicación, tiene el objetivo es conocer a nuestros hijos. No se trata de cierto grado que nos escuchen, sino que nosotros le escuchamos a ellos y lo conozcamos mejor, como dice en Proverbio 4:23, el corazón. Cuida el corazón del joven, porque de él mana la vida del joven, de donde entra lo bueno y lo malo del corazón del joven. Pero analizando los obstáculos para corregir y cultivar la comunicación significativa, probablemente muchos padres tendremos que sacrificar un rato de la siesta y de las películas que tanto nos gustan, el partido de fútbol, para estar con nuestros hijos. Los hijos deberán dejar un rato el celular, las redes sociales, en otros, para estar en familia. Debemos de ser recíprocos, padre e hijo, que ese día nos podemos reunir ese día en familia, en un cumpleaños, no tan solo en una fiesta, una graduación, sino que porque es un domingo, recordemos, amada familia, que Jesús nos aplicó la convivencia con el pueblo y con sus discípulos. Compartió los peces y los panes. Nos enseñó la convivencia, iglesia, en gran manera, para que el pueblo de Dios aprendamos nosotros que podemos convivir con nuestra familia. A mí el tiempo se me fue porque yo estaba abocado a otros asuntos. No quise sacrificar mi tiempo. Hoy puedo decir que mi hijo me puede ver con una indiferencia y lo puedo aceptar. ¿Sabe por qué? Porque también tuve la edad de 15, 17, 20 años, 30 años. Lo puedo entender. No podemos, amados hermanos, decir, no, y te desconozco, sino porque pasé por la etapa que tú estás pasando. Podemos entender en gran manera. Pero algo que nos deja este tema, ¿qué práctica identifica tu familia que no favorecen la comunicación? ¿Es vernos siempre o nos podemos ver como un desconocido? El hijo por aquel lado, por la banqueta, y el padre por este otro lado. ¿Qué prácticas necesita mejorar para cultivar la comunicación padre-hijo? Es sacrificar nuestro tiempo que tenemos libre. Porque si nosotros nos dedicamos solamente a otras cosas y no podemos ver la necesidad que tiene el joven, el niño, se va a perder esa comunicación, donde el amigo, el de la escuela, le va a hablar al oído y le va a hablar otras cosas. Escucha mejor al vecino, escucha mejor a otros amigos y no al padre. A pesar de que es el padre, desconoce la voz en que es su padre. Por eso Jesús habla de las ovejas, de que son sus ovejas. Cuando dice, ¿cuándo piensas iniciar para cultivar esta comunicación con tus hijos? Lo más pronto posible. ¿Por qué, amados hermanos? Porque los tiempos y los días son malos. No perder esa comunicación, amados hermanos. Finalizando en este tema, podíamos haber el otro día también de un hijo que se fue. El padre los va a buscar, pero ya en un ataúd. Hijo, pasó tanto tiempo. Estabas allá en Florida, en Carolina del Norte. Te dije que me vinieras a ver, no me viniste a visitar. El joven parece que viene quebrantado y dice, perdóname, papá. No pude haber escuchado un consejo. Y hay joven que dice, ojalá mi padre me hubiesen dado una tunda, porque nunca me hablaron, nunca me dio un consejo.
Y ahí está la tarea, amados hermanos, lo más pronto posible, porque los días son malos. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos, en esta noche. Con cariño y amor compartimos esto para el pueblo de Dios, pastoreando a través de la comunicación. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos, en esta noche.